Perfecto. Vamos a ver entonces la doctrina acerca de Cristo. Estamos viendo los estados de Cristo y hoy día particularmente estamos viendo el estado de exaltación y en este estado de exaltación el oficio de Cristo como Rey. Vicario Pedro, ¿puede usted por favor comenzar la lectura? Ok. El oficio de Cristo como Rey queda documentado en todos aquellos pasajes de la Escritura en que se afirma que al Salvador se le comunicó también dominio universal. Perfecto. Y aquí encontramos Efesios. Hermana Aurea, ¿puede buscar usted Mateo, por favor? Pedro, tú Salmos y yo voy con Efesios y Corintios, ¿les parece? Ay, no sé, Salmos 2. Ok, Efesios 1, 20, 23 entonces nos enseña la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermana Aurea, ¿tiene Mateo? Sí. Por favor, lea entonces, si es tan amable. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Mateo 28, 18 dice, afirma que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Pedro, ¿encontraste el Salmo 2? Sí, 6 al 8. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Perfecto. Y 1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Ok, entonces claramente el Salvador tiene este dominio universal. Sigamos y preparemos entonces la lectura. Mientras tanto, hermana Aurea, usted busque Daniel 7, 13, 14 y yo voy con los salmos. Dale, Pedro. El carácter universal del dominio de Cristo se expone claramente en la Escritura, pues ella nos enseña que el dominio del Hijo del Hombre se extiende a todas las naciones y pueblos. Ok, ahí tenemos Daniel 7, 13, 14, hermana Aurea. Daniel 7, versículo 13 al 14. Perfecto. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano perdón. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino.
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. ¿Ve, Pedro? B. A todas las cosas en la tierra, en el aire y en el mar. Salmo 8 del 6 al 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo aquello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y aún a los enemigos de Cristo. Salmo 102, acá está. Jehová 110:2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Ahí está el Salmo 110:2. No, falta. Dominio en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. ¿Sigue, Pedrito? Entonces estamos en la... En resumen, el glorioso reino de Cristo abarca la creación entera, excepto a Dios mismo. 1 Corintios. 1 Corintios, entonces 15:27. Dice así: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, Dios Padre. Sí. Por consiguiente, el oficio real de Cristo se ha definido con mucha precisión como la función del Cristo divino humano, por lo cual él rige y gobierna según sus dos naturalezas, ya que la naturaleza humana está ahora glorificada a la diestra de la majestad divina, en su estado de exaltación. Todas las criaturas en el reino de poder, gracia y gloria, mediante su infinita majestad y potencia. También en su estado de humillación, Cristo fue verdadero rey, pues poseía y ejercía el poder divino, no solo según su naturaleza divina, esencialmente, según también su naturaleza humana. Espérame. Ahí estamos, justo. Sino también según su naturaleza humana, por la vía de la comunicación. Comunicación de los atributos. Exacto. Como ya demostramos al tratar el segundo género de la comunicación de los atributos, genus majestatum. Majestaticum. Al Cristo encarnado, la Escritura le atribuye dominio. Isaías 9:6. Isaías 9:6, espérame, yo estoy buscando esa. Mateo 28:18, por favor, hermana Aurea, si es tan amable. Falta Juan. Y Juan 18:37, búscalo tú vos, Pedrito. Isaías 9:6, entonces. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 18:37. Reinado, entonces. Reinado. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad, que es de la verdad, oye mi voz. Exacto, perfecto. Y potestad divina, hermana Aurea. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Perfecto. Y busque Filipenses 2:9-11, hermana Aurea, por favor. Sigue nomás, Pedrito. En un grado absoluto,
la potestad divina en un grado absoluto. Esto es, de la misma manera que a Dios mismo. Pero el uso completo y constante del dominio divino, comunicado a la naturaleza humana, nuestro Salvador lo ejerce solo desde su exaltación a la diestra de Dios. Ok. Efesios 1, 20, 23. Mira, estaba mirando Efesios 1, 20. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y tenemos el 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Filipenses, hermana Aurea. Filipenses 2, 9 al 11. Eso Por lo es. cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, hermana Aurea. Sigamos, Pedro, basándose. Basándose en los claros pasajes de la Escritura, nuestros dogmáticos hablan de tres reinos de Cristo: el de poder, el de gracia y el de gloria. Sin embargo, esta división no ha de entenderse como si existiesen tres reinos distintos en los cuales gobierna el Señor. En realidad, el dominio de Cristo es uno y el mismo, aunque se ejerce en distintas esferas, según el carácter diferente de aquellos que son gobernados. Perfecto. Así Cristo gobierna a todos los incrédulos, los ángeles malos y las criaturas irracionales, mediante su reino de poder. Perfecto. Veamos. Yo voy a buscar Salmos y Primera Timoteo, por favor, búsquelo usted, hermana Aurea. Y Pedro, si quieres, busca Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 17, 14. Salmos 2:9. 17, 17, 14. 17, 14. Salmo 2:9 dice: los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Ok? Y el Salmo 45:5. Dice así: tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Y Salmo 8, del 6 al 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo aquello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y después Salmo 97. No, perdón. Sí. Sí, está bien. Salmo 97 me parece que... Sí, es que ahí está un poquito... Está poco claro esos dos puntos que aparecen ahí.
El 8. Salmo 97, entonces 7 y 10. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorian en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Y el 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal, él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Primera de Timoteo 6, 14 al 16, hermana Aurea. Sí. Primera de Timoteo 6, 14 al 16. Que guardes este mandato sin mancha ni reproche. ¿Está bien? Primera de Timoteo 6, del 14 al 16. Sí. Que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Gracias, hermana Aurea. Pedro, Apocalipsis 17, 14. Busque, hermana Aurea, sí, por favor, Juan 8, 31, 32. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Perfecto. Sigamos entonces. En un sentido general, todas las criaturas como tales pertenecen al reino de poder de Cristo, porque ese reino es esencialmente el reino de la naturaleza. Perfecto, entonces Todos los que han aceptado... están todos los ángeles malos, los pecadores, todos los que no son de él. Ahora sigamos. Todos los que han aceptado en verdadera fe la reconciliación que ofrece el Evangelio de Cristo, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ya, sigue nomás. Son gobernados misericordiosamente por Cristo mediante la palabra revelada. Están en el reino de gracia. Juan 8, 31, 32, hermana Aurea. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Busque, por favor, Hechos 5:14, Pedro, el reino de gracia. Al reino de gracia pertenecen solamente aquellos que han sido justificados por la fe, o que por la fe son miembros verdaderos de la iglesia cristiana en la tierra, la iglesia militante, ya que iglesia es sinónimo de reino de gracia. Romanos. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Perfecto. Pedro. ¿Dónde estamos? Ya que la iglesia es sinónimo de reino de gracia. Mientras Satanás actúa en todos los incrédulos como en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
el Cristo glorificado ejerce su dominio de gracia en todos los que por la fe lo reconocen como su Señor. Juan Juan 14:23. 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Muchas gracias, hermana Aurea. Perfecto. Te corté el audio, Pedro. Acuérdate cuando hables de cortar tu audio. Esperemos un poquito a Pedro, hermana Aurea, por favor. ¿Seguimos entonces? Sí. ¿Dónde estábamos? Vamos a comenzar ahora. Entonces, ¿sigo yo leyendo? Busca No. Pedro. ¿Cómo? Ya. No, está bien, está bien, está bien. Busca Pedro, Hechos 7, 55-56. Hermana Aurea, primera Pedro 5:4, por favor. ¿Ok? Hechos. Todos los creyentes que en esta vida fueron súbditos de Cristo en su reino de gracia, serán para siempre sus súbditos en el reino de gloria, el cual es la continuación en un plano perfecto del reino de gracia. Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Perfecto. ¿Ese hasta el 56? Hasta el 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Perfecto. Romanos 8:17, por favor, Pedro. Hermana Aurea, primera Pedro. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Perfecto. Gracias. Hermana Aurea, por favor, busque a Juan 17:24. Pedro, después de Romanos 8:17, lee Romanos 5:2 cuando corresponde. Primera de Juan 3:2, entonces, estoy aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces los miembros de la iglesia militante serán reunidos en la iglesia triunfante. Romanos 8:17. Y si los hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Perfecto. Serán reunidos en la iglesia triunfante. Romanos 5:2. Pedro. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Perfecto. Que son cristianos, pecadores, señalar. Ah, no, perdón, pero falta la hermana Aurea. Juan 17:24. Ya. Ana entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Me dijo Juan 18:24, No, ¿cierto? 17. 17. Sí, tiene razón.
Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Perfecto, gracias hermana Aurea. Señalar las inestimables bendiciones del reino de gracia de Cristo y la inefable bienaventuranza de su reino de gloria es la verdadera tarea de la predicación cristiana. Pedro, puedes buscar 1 Corintios, hermana Aurea. ¿Cómo? Romanos 8:23. Ya. Y busca 1 Corintios también. Y ¿también? Hermana Aurea, Tito y segunda de Pedro, por favor. Tito 2:13 y segunda de Pedro 3:13. Entonces, es la verdadera tarea de la predicación cristiana, cuyo propósito es no solamente hacer que los pecadores participen en la vida eterna, sino también infundir en ellos un ardiente anhelo por el cielo. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Y Romanos 8:23? Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Perfecto. Hermana Aurea, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok. ¿Y segunda de Pedro 3:13? Lo leo yo si quiere, lo tengo listo. Por favor, no lo encontré. Ya. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sigamos entonces adelante. Mateo 28:18, hermana Aurea. Romanos 8:28, Pedro, por favor. ¿Ok? Tengo lista ya. Maravilloso. Así me gusta el hermano Pedro, que tenga todo clarito y todo listo ya. Ok, vamos entonces. Yo tengo Efesios, no hay problema. En este mundo el reino de poder es ejercido en provecho del reino de gracia. Pedro, Mateo 18:18. No, perdón, hermana Aurea, ¿no? Sí. Ya. Mateo 28:18, ¿cierto? Sí. Ella dice, porque sabía que por envidia le había entregado. No, pastor. No, Mateo 28. Sí, 28. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Perfecto. ¿Y Romanos 8:28, Pedro? Y sabemos que a los que le aman, y los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Perfecto. Gracias, Pedro. Y busca, por favor, primera de Pedro 1:5, si eres tan amable. Y hermana Aurea, usted Mateo 24:22, por favor. Y quédate ahí, Pedro, porque después en segunda Pedro 3:9 viene también. Y hermana Aurea, Mateo 16:18. Sigamos. Pues en ambos reinos el mismo Señor gobierna todas las cosas para su gloria. Efesios 1, del 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, con la misma grandeza de su poder. Efesios 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y 1 Pedro 1:5, Pedro. Ay, no me dijo. Ya, bueno, 1:5, ya. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Postrero. Eso es. Y te dije 1 Pedro 1:5 y después 2 Pedro 3:9. Está grabado por si acaso. Sosteniendo, primero, A. Mundo presente por causa de sus electos. Mateo 24:22, hermana Aurea. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Perfecto, gracias, hermana Aurea. Segunda Mateo, Pedro 3:9. Mateo 3:9. La teníamos desde antes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un versículo que lo digo habitualmente. Y protegiendo su iglesia militante contra todos los ataques del maligno. Mateo 16:18, hermana Aurea. Mateo 16:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Gracias, hermana Aurea. Sigamos. Está claro hasta aquí, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Estamos hablando de la iglesia militante, la iglesia triunfante. Estamos hablando del reino de poder, del reino de gracia y del reino de gloria. Varias cosas, ¿eh? Pese a que el dominio de nuestro Señor Jesucristo es uno, su reino de gracia no debe ser confundido con su reino de poder. ¿Por qué? Claramente, ¿no es cierto? El reino de poder es para todos, por así decirlo, el reino de gracia para los que creen en él. Cristo mismo hace una distinción entre su reino de gracia y los reinos de este mundo. En Juan 18:36. ¿Lo tiene usted, hermana Aurea, cerca? Busque Pedro, primera de Juan 2:5, por favor. 18:36, ¿cierto? Por favor, sí. Sí, aquí está. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Y ahora Juan 17:16, lo que viene. Aunque el reino de gracia, la iglesia, está en el mundo, sin embargo no es del mundo. Pedro, primera de Juan 2:5. Ay, estoy aquí buscando a Juan primero. Primera de Juan. Acá está, primera de Juan. 3:2. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Esa es primera de Juan 2:5. ¿Ok? 3:2. ¿Cómo? ¿No es primera de Juan 3:2? ¿Dónde dice? Esto es Pedro, aquí. Me fui muy abajo. Ay, qué torpe. ¿Dónde dice primera de Juan 3:2? No, si me fui muy abajo, me fui muy abajo. Ahí, pues, pero estamos acá. Sí, Ya. por eso me confundí. Juan 17:16, hermana Aurea. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Voy a buscar Romano ya. No, busca primera de Timoteo 2:1 al 4. Ya, primero de Timoteo.
Hermana Aurea, después sigue Juan 17, por favor. 11 y 15. 11 y 15. El mundo sirve solo de domicilio al reino de gracia. Juan 17, 11. Primero de Timoteo. Juan 17:11. 2, Sí. 1, 4. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 2, 1, Y el 17, 15. 2, 1, 4. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Y 1 Timoteo 2, del 1 al 4, Pedro. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias para todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perfecto. Sigamos adelante. Los reinos de este mundo se forman y se sostienen perdón. Estábamos aquí primera. El cual no está edifícalo, ni se mantiene según el modo de los reinos terrenales. A ver, perdón. El mundo sirve solo de domicilio al reino de gracia, el cual no está Edificado, debe ser. No, Ni se mantiene. el mundo sirve solo de domicilio al reino de gracia, el cual no está, bueno, supongamos edificado, pero no me suena tanto, ni se mantiene según el modo de los reinos terrenales. Marcos 16, del... Yo lo tengo. Ya, hermana Aurea. Romanos 3, 13, 1 al 4, Pedro, por favor. 13. Lea nomás, hermana Aurea. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Perfecto. Romanos 13. Puede ser el cual no está edificado. Los reinos de este mundo se forman y se sostienen mediante la institución divina del gobierno civil. Romanos 13, del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ok. Mientras que el reino de gracia tiene su fundamento y sostenimiento únicamente en los medios de gracia, la palabra y los sacramentos. Mateo 28, del 19 al 20. Yo lo tengo. Ya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Así como hay que distinguir el reino de poder del reino de gracia, hay que distinguir también el reino de gloria. Primera de Juan, busque Romanos 8, 24, 25, hermana Aurea. Emanuel, ¿estás con nosotros?
Primera de Juan 3:2. Dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Romanos 8, 24, 25, hermana Aurea. Romanos 28. No, 8, 8 del 20. 24 y 25. Ay, aquí está. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué, a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Sigamos. Aunque formalmente los dos no pueden ser separados, nos dice. Busque Colosenses 3:2-4, hermana Aurea, por favor. Sí, ya lo tengo. Yo tengo acá Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está haciendo el paralelo entonces entre el reino de gloria y el reino de gracia. Ok, 3:36 también. Juan 3:36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Colosenses 3:2-4, hermana Aurea. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Cuando Gálatas 4:26 nos dice: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, tienen en común el mismo Señor y las mismas bendiciones de la gracia divina, pero difieren, en primer lugar, con respecto a la manera de percibir las cosas divinas. Pues mientras en el reino de gracia todo conocimiento es mediato, esto es, se obtiene mediante la fe en la palabra. Juan 8, 31, 32. Dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, hermana Aurea puede buscar 1 Corintios 13:12 y Pedro busca por favor Hechos 14:22. 14:22, Hechos. En el reino de gloria es inmediato, esto es, se recibe mediante la visión beatífica. 1 Corintios 13:12. Primero Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocida. 14:22. Perfecto, gracias hermana Aurea. Difieren Hechos además 14. con respecto a las diferentes condiciones externas de los miembros de los dos reinos, pues mientras la condición de la iglesia militante es el sufrimiento y la tribulación, Hechos 14:22, Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. perfecto.
La de la iglesia triunfante es la gloria suprema. Apocalipsis 7:17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y el 21, 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La doctrina del oficio de Cristo como Rey es un artículo de fe. Es decir, según la Escritura, creemos que Cristo gobierna gloriosamente en sus reinos de poder, gracia y gloria. En el reino de poder vemos, por cierto, los objetos que este reino abarca, pero no el cetro con que Cristo gobierna. Hebreos 2:8. ¿Nadie lo tiene? Yo lo tengo. ¿Ya? Porque en cuanto No, le sujetó, Hebreos 2:8. 2.8, ¿lo has visto los hebreos? 2.8. No, Todos los sujetaste ahí bajo sí. sus pies. Porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas se le sean sujetas. Perfecto. Aún más, muy a menudo se tiene la impresión de que Satanás está gobernando el mundo y no Dios. En el reino de gracia de Cristo los medios son, por cierto, perceptibles, pues oímos el Evangelio y vemos los sacramentos en su faz externa. Sin embargo, el reino mismo no es invisible, puesto que es interno. Perdón, estoy cayendo en los mismos problemas. Sin embargo, el reino mismo nos es invisible, puesto que es interno. Esto es, se halla en el corazón del hombre. Lucas y Primera de Pedro, ¿alguien la tiene? Lucas 17, 20 al 21. ¿Ya? Preguntando por los fariseos, perdón, preguntado 2.5. por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Perfecto. Y Primera Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermosas palabras. Pero, a pesar de la oposición del diablo, Mateo 16:18, Pedro busca 2 Timoteo y hermana Aurea Juan 16:33, por favor. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y del mundo, perdón, pero a pesar de la oposición del diablo, vemos en Mateo 16:18, de los falsos profetas. 19. ¿Entienden? Perdón. ¿Entienden por qué aquí se pone pero a pesar de la oposición del diablo? Y leímos en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Entienden eso, no? No. ¿Puede repetir de nuevo, pastor? Sí. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es la piedra. Cristo, sí, pero aquí estamos hablando de oposición al diablo.
Pero a pesar de la razón del diablo, Porque las puertas del Hades, o sea, la muerte no va a prevalecer sobre la iglesia, porque Cristo está edificándola y le da la resurrección y la vida eterna. Eso es lo que significa. sí, ¿Ok? sí. Ah, ¿estaba claro? Sí. Ah, ya. Como me dijeron no había escuchado la última palabra, ahora la entendí. Ah, ya, perfecto. Por eso pregunté, porque pensé que no iban a quedar claro. De los falsos profetas, 2 Timoteo 2, del 17 al 19. 17 al 19. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desvieron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Perfecto. Y del mundo, Juan 16:33, hermana Aurea. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Perfecto. Creemos que la iglesia cristiana o el reino de gracia existirá en la tierra hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, ya lo conocemos, ya nos dice: enseñanos de que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pedro, busca Hechos 1:7, por favor. Y hermana Aurea, puede ser Primera de Juan 3:2, si es tan amable. Hechos. El reino de gloria que será erigido en el tiempo señalado por el Señor. Hechos 1:7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Perfecto. Sin embargo, la esperanza más sublime del cristiano, Primera de Juan 3:2. Hermana Aurea. Yo leo Romanos 5:2 por mientras, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le vemos tal como Él es. Perfecto. Y Romanos 8, del 4 al 25. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y por su venida espera de continuo y ora con todo el fervor de su alma. ¿Alguien tiene Filipenses 3:20? Yo Lo lo tengo tengo. ya. Bueno. Por Senador, favor, hermana léalo. Aurea. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Perfecto. Amén. Amén. Ok, y nos queda lo último, los errores en cuanto a el oficio de Cristo como Rey. Tenemos tiempo todavía, nos queda para alcanzar a terminar todo esto. Hermana Aurea, ¿quiere leer usted ahora? Sí. Ya, busquemos, Pedro busca Mateo 28:18 y 11:27 y yo busco Filipenses, por favor. Vamos. Errores en cuanto al oficio de Cristo como Rey. Con respecto al oficio de Cristo como Rey, yerran todos aquellos que, apartándose de la verdad divina, niegan la doctrina bíblica referente a la persona y la obra de Cristo. De los muchos que yerran, en cuanto a este punto mencionamos los siguientes. A. Los papistas y los calvinistas, que separan la naturaleza humana de la naturaleza divina, al negar la comunicación de los atributos y al declarar que nuestro Señor Jesucristo es Rey solo según tu naturaleza divina. Ok, Mateo gracias, hermana 28. Aurea. ¿Tienes Mateo, Pedro? Sí. Ya. Ya, estoy con el otro. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y 11:27. 11:27. Mientras yo leo Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Perfecto, gracias Pedro. Busca Juan 1:14, por favor. ¿Ya? Bueno. Hermana Aurea, entonces siga con el punto B. Los sinopsistas modernos, que niegan que Cristo fue Rey en su estado de humillador, y aseveran que Cristo, al encarnar, se despojó por completo de los atributos divinos de la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. En tal caso, Cristo no pudo ser Rey ni siquiera según su naturaleza divina.
Gracias, hermana Aurea. Colosenses 2, 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1, 14, Pedro. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria gloriosa como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perfecto. Lucas 1:33, Pedro, por favor. Hermana Aurea, siga nomás. Los subordinacionistas que niegan que Cristo, según su naturaleza divina, es consustancial al Padre, excluyendo así a Cristo de su reino divino y eterno, mientras que la Escritura le atribuye dominio eterno. Lucas 1:33. Pedro. Lucas 1:33. Acá está. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Perfecto. Efesios 1:21 nos dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sigue nomás, hermana Aurea, la sujeción. La sujeción de que habla San Pedro en Primera de Corintios 15, 27 al 28. No, San Pablo, porque Pablo escribió Primera Corintios. ¿No? Sí, San Pablo. Sí, Sí, perdón. San Pedro. 15, 27, 28, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, a Dios. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Perfecto. Sigamos. Entonces, se refiere Al cambio del gobierno actual de Cristo, mediato y velado, en un gobierno inmediato y revelado, que es un común tanto a Cristo como al Padre y al Espíritu Santo. o sea, un gobierno de Dios, en el fondo, ¿verdad? Mateo, Pedro, busca Mateo 23 y después el 15, ¿ya? ¿Están listos los dos? Ya, listo. D. Siga nomás Pero- D, hermana Aurea. De todos los que rechazan el dominio de Cristo en su iglesia, reemplazando la palabra y las ordenanzas de Cristo con doctrinas y ordenanzas humanas. Mateo 28, capítulo 8. 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El 15, 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como por ejemplo todos los falsos profetas, primero de Juan 2, 18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hermana Aurea. Y sobre todo el anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos hablando del anticristo. Todos los que nos hacen diferencia entre el reino de la naturaleza y el reino de perdón, gracia. hermana Aurea, todos los que no hacen. Todos los que no hacen diferencia entre el reino de la naturaleza y el reino de gracia, y todos los que mezclan la iglesia y el Estado. De una o ambas cosas son culpables los papistas, los calvinistas y los partidarios del iluminismo. Perfecto. Cuando hablamos de la iglesia y del Estado,
¿A qué reino corresponde la iglesia y a qué reino corresponde el Estado? ¿Quién me responde eso? El reino de la iglesia es el reino de gracia. ¿Ya? El reino de la tierra es el reino de El poder. reino del Estado es el reino de Poder. poder. Perfecto. Por eso hace una clara diferencia. Es importante entender eso para poder entender de lo que estamos hablando. Hermana Aurea, y mientras tanto nosotros busquemos las lecturas. Yo tengo aquí ya Tesalonicense. Juan 17:24 busca Pedro y Mateo 24, por favor. 17. ¿Continúo? Sí, todos los milenarios. Todos los milenarios que enseñan el establecimiento por parte de Cristo de un dominio que ni es reino de gracia ni reino de gloria, sino una criatura de ambos. Esto es, un reinado de 1000 años que habría de preceder los milenarios o seguir los postmilenarios. A su segunda venida, rechazamos estas interpretaciones ilusorias del milenio, porque en oposición a la Escritura. Mateo A 24. cambia el reino espiritual de Cristo en un reino visible o terrenal. B. Dirige la esperanza de todos los cristianos no a la gloria perfecta del cielo. 1 Corintios 1:7. Que dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Juan 17, 24, Pedro. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Perfecto, gracias Pedro. Si no, hermana Aurea. Sino a una gloria futura en la tierra, cosa que rechaza la Escritura en términos muy claros. Mateo 24. Del 1 al 1:4 será. Mateo 24, del 1 al 42. Sí. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Po? Entonces ya no está bien. No, sí está bien. Po. ¿Por qué no puede ser? Digo yo. Porque es mucho. Bueno, si no quiere leer, no lo lea, lo leo yo. Cuando Claro. Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Siga Pedro en el 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El 7, Pedro? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos
falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pedro. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pedro 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, no, hasta el 42, estamos listos. Estamos listos. Nos pasamos, de hecho, que no era tanto. Hermana Aurea. Que todos los modernistas que niegan la expiación vicaria de Cristo, pues si Cristo no es el gran sumo sacerdote, tampoco puede ser el rey que en su estado de gloria y exaltación gobierna el cielo y la tierra. El Cristo de los modernistas es simplemente hombre que jamás podrá gobernar con poder a la diestra de Dios. H.
todos los que enseñan la justicia por las obras, los papistas, los armonianos, etc. Pues todos los que tratan de ser justificados por la ley han caído de la gracia. Gálatas 5:4. Pues nosotros, perdón, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y por consiguiente no pueden aceptar a Cristo como el Rey de gracia y gloria. Todos los que rechazan el reino de gracia de Cristo tienen que rechazar también su reino de gloria. Lutero. Todos los que no poseen a Cristo como Rey y no están vestidos de justicia, se hallan y por siempre se hallarán en el reino del diablo, en el pecado y en la muerte. Ok, y eso es. Aquí terminamos entonces los errores en cuanto al oficio de Cristo como Rey. Ok, y terminamos también específicamente la doctrina acerca de Cristo que habla Müller. Entonces, para la próxima clase tengo preparado esto, miren. Primeras preguntas, segundas preguntas, terceras preguntas, cuartas preguntas, quintas preguntas. ¿Ok? Hasta ahí estamos entonces y dejamos la próxima clase para repasar esencialmente todo lo que hemos aprendido y entonces para poder revisar todas las cosas. ¿Ok? Ok. Eso, si Dios lo permite, entonces, para que terminemos la próxima clase con todo este tema en Müller y ya la siguiente o la que viene, no creo que alcancemos en una clase a responder todas las preguntas, que es un resumen de todos los capítulos que hemos visto hasta ahora en esta última parte. Habíamos hecho una serie de cuestionarios anteriormente, esto es la última parte. Y entonces podamos tener claro todo esto que es muy importante. Saber de la persona de Cristo es fundamental para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos hay que admiran un equipo de fútbol y saben todo acerca de cada futbolista del equipo, ¿no es cierto? Desde cuánto calza, las pololas que tiene y todas esas cosas que no sirven absolutamente de nada. Cuanto más entonces nosotros los cristianos tenemos que tener claro lo que dice la palabra de Dios respecto de nuestro Señor y Salvador, porque eso nos lleva a una consecuencia, a la vida eterna. Y la vida eterna es un tiempo bastante largo. No sé si lo magnifican, eternidad. Eso es lo que la gente no magnifica. El tiempo que nosotros vivimos es breve, la verdad. Ya a mis 63 años me parece que hubiese sido ayer cuando partí con todas las cosas que he hecho. ¿Ok? Y me doy cuenta que para adelante ya queda mucho menos, probablemente. Sería casi imposible tener 60 años más de gracia de Dios. Es casi imposible. Pero solamente Dios lo sabe. Podría ser hasta mañana. Entonces, nuestro tiempo de gracia es breve, es fugaz. Así dice la palabra de Dios. Pero la eternidad, junto a Dios, en la gloria de Dios, es realmente algo sublime. Y si no es ahí, en el otro lugar, es realmente terrible. Entonces, demos gracias a Dios porque creemos en su palabra, porque podemos entender, tanto con la fe como con nuestro intelecto, la persona de Cristo, saber por qué y cómo Dios diseñó todo un plan para nuestra salvación y ha cumplido sus promesas paso a paso. ¿Qué es lo último que falta? El juicio y la venida de Cristo. Mientras tanto, estamos en un tiempo de gracia. Esa es nuestra realidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. Bien, pues hermano Pedro, una oración para terminar esta clase entonces.
Gracias, gracias, pastor. Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos reunirnos hoy día en clases para aprender y seguir tu santa palabra que nuestro pastor nos entrega hoy día. También te damos gracias porque en Cristo viniste a morar en nosotros. También que tu Espíritu llene nuestros corazones todos los días para que tu presencia sea nuestra guía, nuestra paz y gozo. Por eso, Señor, habita en nosotros ahora y para siempre. En Cristo oramos y confiamos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Hermana Aurea, ¿quiere despedirse, por favor? No sé si tiene Gracias, algún comentario. pastor. No, nada, pastor. Más bien, gracias. Gracias por el estudio que nos brinda. Que tengan muy buenas noches. Que descansen junto a su familia. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Muchas gracias. Igualmente a usted, hermana Aurea. Bendiciones para todos. Emanuel, no estuviste con nosotros prácticamente. ¿Estás escuchándonos o puedes hablar? No, está... Pedro, despídete nomás, por favor. ¿Algún comentario? Pastor, No gracias sé. por la clase y Acá estoy. esperemos que estemos bien para el examen, para la próxima clase. Estudien harto ahora nomás porque A estudiar. ya Buenas estamos noches. terminando todo ya, pues. Voy a esperar gran el link tema. Fue un gran tema. para ver la clase en YouTube. Perfecto, sí. Terminando la entrego, Emanuel. Muy buenas noches. Gracias. Bendiciones, cuídate. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, los vemos.